Entendido. Bueno, vamos a empezar a hablar. El módulo de hoy es la segunda clase. Ya vamos a empezar con las elaboraciones, con la teoría de las elaboraciones, de dos cosas que son por ahí lo que todo el mundo quiere hacer, que son los chacinados salados y los embutidos secos, o chacinados o embutidos secos. Bastante difícil la segunda parte. Los salados ya van a ver, les voy a explicar, y vamos a ir charlando, van a ver que tal vez tenemos las condiciones, el clima y la posibilidad de hacerlo bastante más sencillo. En la parte de embutidos secos, ahí presten bastante atención, porque realmente es la figurita difícil de estas elaboraciones. Así que bueno, sigamos adelante. Bueno, chacinados, salados. ¿Qué se entiende por chacinados salados? Son los productos preparados a base de carne, sangre, víscera, o lo que sea. No, perdón. No estaba viendo la imagen. ¿Qué se entiende por chacinado? Empecemos por eso. Chacinados se entiende por productos preparados sobre base carne, sangre, vísceras u otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionados o no con sustancias aprobadas a tal fin. Una definición muy amplia, pero de acuerdo al Código Alimentario Argentino. ¿Para qué? Porque muchas veces no sabemos cómo llamar a cada una de las cosas. Entonces, por eso empezamos con definiciones. Chacinados involucra a todo. Sigamos. Bueno, los salados son aquellos que son sometidos a un proceso de deshidratación con la utilización de sal y una posterior maduración. Por ejemplo, bondiola, jamón, panceta, que es lo primero que vamos a ver en esta clase. Adelante. Bueno, vamos a ver qué necesito para obtener estos productos que voy a someter a un deshidratado. Y lo primero que tengo que hacer, si yo voy a tener una media res, si voy y lo compro, por supuesto ya está, pero si tengo una media res, voy a necesitar hacer los cortes de cada uno de estos productos que quiero elaborar. Entonces, para despostar, ¿qué voy a necesitar? Fundamentalmente, un cuchillo para despostar, una sierra y un gancho. Lo más importante del cuchillo. Pero el gancho ayuda bastante para no cortarse los dedos, y la sierra para cuando tengo que cortar hueso. Adelante. El desposte. Bueno, el desposte es el mecanismo por el cual, una vez que tengo el animal entero, media res o lo que sea, voy a ir obteniendo cada uno de los cortes, ¿no? Entonces, ahí tienen fotos de cómo me voy a encontrar yo con esa media res y voy a tener ese equipamiento para realizar el desposte. Sigamos. Bueno, ahí en esta foto están despostando. O sea, no se preocupen, yo se los menciono, pero en la práctica vamos a realizar el desposte para que sepan. Si bien ya vimos en cada lugar donde estaba cada uno de los cortes la semana pasada, después sacarlos no es lo mismo, o practicar el desposte no es lo mismo, pero vamos a hacer la práctica, así que quédense. Sigamos. Bueno, ¿qué más necesito para la elaboración? Vamos a ir viendo diferentes cosas y después les voy a explicar por qué cada una de estas. ¿Esto para qué se los pongo? Para que tengan la imagen. Porque esto lo tengo que tener al momento que yo decida elaborar. Cuando voy a elaborar, tengo que tener todo preparado. Entonces, tengo que saber que en mi equipamiento voy a necesitar esto, que es una jeringa de 50 o 60 centímetros cúbicos y una aguja que es 18G. Es la medida, es una aguja gruesa.
¿no? Bueno, y un recipiente para preparar el salmón. Ahora van a ver por qué. Sigamos. ¿Qué más necesito? Yo voy a deshidratar a través de la sal, ¿no? Por salado. Entonces voy a necesitar un recipiente donde salar. Este recipiente generalmente se le denomina batea. Las bateas que hay en el mercado, si fuese para una elaboración industrial, en la cual yo voy o sea, voy a volcar mi producto al mercado, normalmente las bateas son de acero inoxidable o plástico, y son, bueno, las de acero inoxidable tienen un costo bastante alto. ¿Qué opciones hay? Bueno, de madera, que son las tradicionales bateas de carneada, de campo, que veíamos siempre. En este caso, para hacer una referencia nada más, la batea de madera, o sea, si es de madera, tiene que estar, o principalmente ser de madera dura para que no absorba y estar impermeabilizada. ¿Por qué? Porque yo en el momento que salo, voy a deshidratar, se van a liberar líquidos, y estos líquidos, si el recipiente con el cual estoy produciendo este salado absorbe, me va a absorber todos estos líquidos en los cuales hay parte de sangre y líquidos que estoy sacando de la carne. Entonces, si tienen una batea de madera, o hacen, o consiguen, o lo que sea, o por tradición quedó en la familia, asegúrense que esté bien impermeabilizada, porque si no, después va a tener olor feo, o va a transmitir olor o sabor a los productos que estoy salando. ¿Qué otra característica tiene que tener la batea? Como yo voy a producir, o sea, el producto de esta deshidratación me va a generar líquidos, estos líquidos tienen que poder drenarse. Por lo tanto, las bateas normalmente tienen un lugar de drenaje, que es una pequeña perforación o una grieta que la puedo llegar a tapar con algún tejido, y un lugar donde se colecta este líquido fuera de la sal para que no quede desparramado en el lugar donde estoy haciendo el salado, ¿no? Entonces, si no tiene esta inclinación, me conviene ponerla, digamos, con un cierto ángulo para que todo ese líquido vaya hacia algún lugar, y hacer una pequeña perforación para que pueda drenar, y ponerle algún recipiente abajo. Bueno, otra opción son las de plástico. Plástico se puede comprar, pero también hay una opción barata que es un medio tambor de plástico. Por supuesto que también poniéndolo en un ángulo para que tenga drenaje hacia algún lugar, y algunas perforaciones o una perforación para que pueda drenar el líquido. Y siempre poniendo algún recipiente abajo para juntar ese líquido y que no se me desparrame por todos lados. Bueno, opciones de batea hay muchísimas. Por supuesto que si voy a salar muchas cosas, si voy a hacer todo, porque generalmente cuando yo carneo voy a tener un jamón o dos jamones, pancetas, bondiolas, lomo. Bueno, dependiendo de las cosas que vaya a hacer, va a ser el tamaño de la batea que necesite o la cantidad de bateas. ¿Qué pasa si no tiene perforación, si no tiene salida de líquidos? Bueno, voy a necesitar una cama de sal bastante más grande para que no me quede en contacto, porque yo lo que estoy buscando es que no tenga líquido, o sea, que pierda el líquido. Entonces voy a necesitar que, que, que no esté en contacto con la carne que estoy deshidratando. ¿Y qué me va a pasar? Que toda esa sal que quede en contacto con el líquido, para el próximo salado la voy a perder. Si yo tengo un drenaje, voy a poder utilizar la sal muchas veces. Muchas veces, todas las veces que sea necesario, siempre y cuando no se me ensucie, no se me llene de tierra y no se me contamine, o no contamine, pero no se me impregne demasiado de líquido. Bueno, sigamos. Hice mucho comentario de la batea porque es importante, es una de las cosas que usamos siempre. Bueno, otra cosa que puedo tener es una prensa. Esto no es fundamental, pero bueno, en algunas cosas, como jamones enteros, muchas veces es bueno prensar. Si no tengo la prensa, tengo opciones. Puedo poner dos maderas y un peso arriba, o dos cosas para terminar de presionar el producto que estoy elaborando. En bondiola, las cosas chicas no hace falta.
Y aquellos que quieran hacer jamones sin huesos, que no te lo recomiendo demasiado, jamones enteros sin huesos, hace falta una prensa como la que está a la derecha para darle la forma y comprimirlo bien, que no se nos abra y que digamos que mantenga la forma de un jamón. Sigamos. Bueno, después voy a necesitar los insumos. ¿Cuáles serían los insumos que voy a necesitar para hacer esto? Bueno, primero la carne, corte indicado para lo que voy a elaborar, sal de cura, salmuera, sal no iodada, papel microporoso, red de bondiola e hilo. ¿Por qué? Se los detallo y los enumero así, porque todo esto lo tengo que tener al momento que decida elaborar. Si no, voy a estar perdiendo tiempo buscando cosas, y recuerden que uno juega un poco contra el tiempo, debido a que las bacterias, o lo que me lo pueda contaminar, a veces va mucho más rápido que nosotros. Entonces, cuanto más ordenado y las cosas las tenga todas en el momento que las necesito, lo voy a hacer mucho más rápido y voy a hacer una mejor conservación. Después explico cada una, Adelante. Bueno, empezamos por la primera. ¿Qué es la sal de cura? La sal de cura es un producto que se frota por afuera. Lo pueden hacer o lo pueden comprar. Se puede comprar, uno va a los lugares donde venden insumos para embutidos y chacinados y venden sal de cura. Yo generalmente la hago. ¿Qué es la sal de cura? O sea, ¿cómo hago la sal de cura? Para preparar 1 kilo, 700 gramos de azúcar, 200 gramos de sal entre fina, 5 gramos de sal nitro, entre 5 y 10 pueden poner, 50 gramos de pimienta molida, 45 gramos de nuez moscada molida, o 40 en caso de que pongan 10 de sal nitro. ¿Cuál es la finalidad de la sal de cura? La finalidad es barrer la superficie, o sea, se frota la sal de cura en la superficie del producto que voy a salar, y la idea es que barra rápidamente, haga una deshidratación rápida del exterior, con algo de penetración hacia el interior, pero rápida para barrer cualquier contaminación que haya tenido por manipulación, o sea, por desposte, por tenerlo en la mano, por lo que sea. Bueno, por eso se usa mucho azúcar, porque el azúcar deshidrata muy rápido y barre rápidamente toda la superficie. Van a ver que una vez que la ponen, al cabo de unos minutos, 15, 20 minutos, media hora, va a largar muchísimo líquido arrastrado por esta sal de tinta, ¿no? Bueno, sigamos adelante, después la vamos a volver a tocar en el proceso. Salmuera. Ya van a ver para qué la usamos y en qué la usamos. La salmuera la preparo. Para 1 litro de agua, sal fina hasta saturar. ¿Qué quiere decir hasta saturar? Le voy agregando, voy revolviendo, le voy agregando, voy revolviendo, hasta que llega un momento que no se disuelve más. Que en el fondo veo que todavía queda algo de sal fina sin disolverse. Eso quiere decir que ya se saturó el agua de sal. Y sal nitro, que también puedo agregar entre 5 y 10 gramos. Yo cada día estoy bajando más la cantidad de sal nitro, por eso llegué a 5. Antes siempre eran 10 gramos. Llegué a 5 y funciona exactamente igual. Sigamos. Sal gruesa no iodada. Bueno, es sal gruesa, y la no iodada es sal de salinas que no están cerca del mar. Las que están cerca del mar tienen yodo. ¿Y por qué no iodada? No quiere decir que no sirva, pero si nos vamos a la perfección, queremos que las grasas se mantengan blancas, y bien blancas, y por ahí, cuando la sal está muy iodada, nos tiñe de color marrón o amarillento las grasas. Entonces, ¿sirven las dos? Sí, sirven las dos. Pero bueno, si lo quiero hacer un poco más perfecto, consigo sal no iodada, que la venden en casi todos los comercios, la que viene para jamones no iodada, utilizo esta. Sigamos. Bueno, después para algunas cosas voy a necesitar papel microporoso, red de bondiola e hilo, que ahí lo tienen en la foto. Sigamos. Y después un lugar para madurar. El lugar de maduración de todos estos productos debe ser un lugar fresco, seco, sin corrientes de aire ni polvo, y evitar la presencia de insectos.
Entonces ya tengo que tener pensado el lugar donde las voy a madurar. Ya van a haber alternativas cuando vemos ahora las elaboraciones, pero si voy a elaborar varias cosas, pensar en esto. Sigamos. Vamos al proceso de elaboración general. Bueno, para un proceso de elaboración general, lo primero que hago es el desposte, después inyectado, sal de cura, salado, lavado, prensado y maduración. Sigamos. Vamos al primer producto que podemos elaborar, que es la panceta. Sí, en este caso, la panceta. Bueno, lo primero que necesito es obtener el corte, obtener la panceta, que ahora vamos a ver cómo se saca. Después se hace un frotado con sal de cura, salado, lavado y maduración. Esos son los pasos de la panceta. Adelante. Obtención del corte. Bueno, la panceta se saca de los flancos laterales del cerdo. El corte comercial se llama pechito con manta, que es costillar, vacío y matambre. Entonces, normalmente lo voy a tener que deshuesar, porque está con la costilla, entonces lo voy a tener que deshuesar, o a veces se lo pido al carnicero, lo voy a obtener listo para hacer una panceta. Pero ese es el corte comercial con el que se hace la panceta. Sigamos. Bueno, una vez que obtengo el corte, el segundo paso es el frotado con sal de cura. Se somete a un frotado con esta sal de cura en la superficie, no en la que tiene el cuero, porque no va a absorber nada, sino en toda la parte de la carne. ¿Eh? Y también lo pueden hacer completo. Si lo quieren frotar completo, lo pueden hacer. Pero la parte que tiene más humedad y más compleja siempre es la parte de la carne y no la parte de... Sigamos. Bueno, una vez que la froté, va directamente al salado. El salado es armar una cama de sal en una batea o en un recipiente donde la voy a salar, y ahí ponerle sal gruesa o entre finas, generalmente se usa la sal gruesa no iodada, y empezar a ver, a evaluar qué tipo de panceta estoy haciendo. Tenemos varias, o sea, tenemos posibilidades de acuerdo al tamaño de la media res, de tener una panceta bastante fina, una panceta mediana o una panceta, si es de un capón muy grande o una chancha muy grande, por ahí tenemos una panceta que puede llegar a medir hasta 10 centímetros. Entonces, bueno, no es lo mismo. Yo lo que pretendo es que la sal ingrese bien y, y me saque toda la humedad posible. Entonces le va a costar mucho más a una panceta más grande. ¿Por qué? Porque del lado del cuero no va a absorber demasiada grasa. ¿Y por qué? Porque en un animal más grande, tanto el cuero como la capa de grasa es mucho más gruesa. Y son dos cosas que impiden el ingreso fácil de la sal. Si fuera carne solamente sin nada, se sala muchísimo más rápido. Pero bueno, el tiempo de salado normal va a ser de un día y medio. Con un día estaría bien. Un día y medio es lo lógico. Y después si veo que una panceta es demasiado gruesa, la puedo dejar 2 días y hasta 3 días. ¿Eh? Bueno, lo ideal es que pierda hasta un 20% de la humedad. Si voy a evaluar eso, es bastante difícil pesarla, porque cuando yo la pongo en sal, se me impregna mucho la sal y no sé si la sal me está dando más peso. Pero más o menos en este tiempo pueden considerar que está salada. Sigamos al paso siguiente. Bueno, una vez que la salé, voy a la parte del lavado. Primero la saco de la sal, me extraigo toda la sal que tiene pegada en la superficie. Eso lo puedo hacer con un cepillito o a mano, sacarle todo lo que pueda y después preparo un recipiente con agua en el cual la pueda sumergir completamente y la dejo agua fría y en lo posible que sea agua potable. Tengan cuidado de que no vaya a ser que tengan contaminación en el agua. Entonces, agua fría y potable, y bueno, la sumerjo, la dejo un rato, la puedo dejar 15, 20 minutos, media hora, la saco, tiro el agua, la vuelvo a llenar, la vuelvo a meter. Esto lo hago 3 o 4 veces
y el objetivo es desalar. O sea, nunca me va a perder toda la sal que tiene, pero sí toda la sal que tenga en exceso. Esto es para evitar que nos quede demasiado salada la panceta. Sigamos adelante. Bueno, y de ahí a la maduración, que consiste colgarla en un lugar fresco, seco, y el tiempo mínimo recomendado de maduración son 15 días. En 15 días ya va a estar madura, ya se va a haber transformado, porque le puse un poco de sal nitro en la sal de cura, se va a haber transformado, en realidad en 2 o 3 días se transforma, pero ya voy a estar seguro de nitrato a nitrito, y bueno, voy a tener una panceta parecida a la comercial. ¿Qué quiere decir? Es una panceta cruda. Si yo tengo una panceta que tiene buena cantidad de grasa y la puedo dejar madurar mucho más tiempo, el tiempo me va a ir dando cada vez mejor calidad de carne y de grasa sobre la panceta. Entonces, bueno, el tiempo que la puedo dejar madurar va a depender del ambiente donde la esté madurando y del grosor de la panceta. Sigamos. Bueno, una vez madurada o antes de la maduración, después de lavado, le puedo agregar especias, que a muchos les gusta, que es pimentón, ají molido, pimienta, nuez moscada, lo que quieran. Eso es para saborizarla al momento del corte. Es una opción que se puede hacer. Sigamos. Otra opción es hacer la panceta arrollada. ¿Para qué la recomiendo esta panceta arrollada? Cuando nosotros tenemos pancetas muy finas de animales chicos, que en realidad hoy los capones que se comercializan en general suelen tener una panceta bastante fina, y a veces son animales carneamos, que son un poco más chicos. Entonces, ¿qué pasa? Esta panceta, una vez que la empezamos a madurar y a secar, se nos va a deshidratar mucho y vamos a perder mucha carne, digamos, mucha parte de consumo. Después la vamos a tener que limpiar, entonces nos va a quedar muy fina. Si evaluamos de que no puede pasar eso, por ahí es recomendable hacer la panceta arrollada. Que en realidad los pasos son exactamente los mismos, solamente que puedo, antes de ponerla a la sal, arrollarla, bridarla, y la puedo salar bridada para después lavarla. Bridada quiere decir hacerla como un matambre con un hilo. Si quiero la puedo condimentar adentro también antes de arrollarla. La pongo a la sal, con 2 días de sal es suficiente. En este caso, ¿qué es lo que conviene? Es sacarle el cuero. Y puedo dejar solo una parte para hacer el arrollado tipo matambre, o si no, nada. Directamente lo saco completo, la hago sin el cuero. La voy a arrollar, la brido, la pongo en la sal, la saco, la lavo, hago todo el mismo procedimiento y después le agrego el papel microporoso y la red para bondiola y la hago así, tipo arrollada. Entonces de esta forma voy a perder mucho menos carne que si la seco naturalmente abierta, porque bueno, tengo menos exposición al aire. Y la maduración, 20 días, 30 días, ya está lista para comer. Sigamos. Bueno, la panceta ahumada también la puedo hacer, ya vamos a tener una clase de ahumado, pero después del lavado y el oreado, puedo hacer el ahumado. No va a ser como la panceta cocida que compran, porque esa es otro tipo de panceta, es una técnica de cocción de ahumado en caliente, pero va a tener este sabor ahumado. Son opciones de panceta porque a veces uno hace bastante, y si le gusta ahumado va a quedar una panceta cruda ahumada. Ya la van a ver en la clase de ahumado. Sigamos. Pasamos a la segunda elaboración, que es el lomo, o en realidad es el carré, ¿no? Pero bueno, para esta elaboración vamos a tener la obtención del corte, de donde lo tenemos que sacar, que es el carré, frotado con sal de cura, salado, lavado, colocación de papel microporoso, red y pimentón, y maduración de acuerdo al clima y tamaño entre 20 y 40 días. Ahora vamos al proceso de elaboración. Bueno, la obtención del corte, saben que es el carré. Lo pueden comprar con hueso o sin hueso, es la costeleta en carré, con hueso o sin hueso, o
una vez que lo obtienen, si tienen una media res, es sacar el hueso y dejar el carré totalmente. Sigamos. Bueno, exactamente igual que como hicimos en el procedimiento anterior, se frota con sal de cura, se deja deshidratar unos minutos, se deja que quede sal de cura, y sin lavar, sin nada, lo mismo con la panceta, va a la sal. Sal gruesa, entre fina, la que quieran, no iodada, se deja 1 día y medio o 2 días. En este caso no tenemos nada que nos impida el ingreso de la sal, porque no tenemos ni cuero ni una gran cantidad de grasa. Por lo tanto, 1 día y medio o 1 día es suficiente. ¿Pero por qué le digo 1 día y medio a 2 días? Pues en general cuando nosotros armamos una batea, metemos varias cosas. Metemos el lomo, metemos la panceta, metemos la bondiola y a veces metemos algún jamoncito. Entonces, si alguno de los cortes demanda un poco más, bueno, no se hagan problema, déjenlo todo 1 día y medio o todo 2 días y después desalan, 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 desalan y le queda todo al punto de consumo sin excedentes de sal. ¿Eh? Pero conviene lavar todo junto, salar todo junto y hacer todo junto. Bueno, si van a hacer solamente este lomo y le quieren agregar el pimentón ya a la sal, lo pueden hacer, o lo pueden agregar un pimentón por afuera al lomo sabiendo que después en el lavado se me va a ir. Si no, se agrega más tarde. Sigamos. Bueno. Bueno, el lavado ya se lo expliqué, es exactamente igual, se sumerge en un recipiente, se va cambiando el agua, este agua tiene que estar fría, ser potable, se cambia 2 o 3 veces el agua y listo. Después lo dejo escurrir, que me largue todo el exceso de humedad o de agua que tiene y paso a condimentarlo. Generalmente el lomo, por tradición, le pueden poner lo que les guste, pero por tradición lleva pimentón en el exterior. Así lo hacen generalmente en España, el lomo embuchado, todo este tipo. Entonces, y a veces en el embuchado se le agrega un poco de aceite o grasa mezclado con el pimentón y se pinta todo por afuera. Pero si no, solo con el pimentón, al estar húmedo, se va a pegar bien y también le va a dar el sabor característico del lomo. Sigamos. Ahí lo van a ver, que se puede o sumergir, o pintar, o pasar por esta grasa, o directamente solo el pimentón. Lo vamos a hacer y ya lo van a ver. Sigamos. Bueno, una vez que ya está puesto el pimentón y todo, se le coloca el papel microporoso, se envuelve como si fuera un caramelo, y en caso de ser embuchado se le pone un tripón antes, en vez de papel microporoso. Hoy es bastante difícil conseguir tripón, que es fino grueso, o sea, entra perfectamente el lomo. Es bastante difícil y un poco más caro. Papel microporoso funciona perfectamente bien. Sigamos. Bueno, después del papel microporoso, ahí estaba, es la red de bondiola que le va a dar la forma. Después se deja en el lugar fresco y seco donde voy a madurar. Tiempo de maduración 20 a 40 días, depende del tamaño del lomo y el clima. O sea, cuando hay humedad tarda un poquito más. Si no hay humedad y el lomo es chico, en 20 días ya está listo para consumir. Sigamos. Vamos a la bondiola, que acá se agrega algo. Fíjense en el proceso de elaboración, los pasos son obtención del corte, acuérdense que la bondiola estaba en el cuello del cerdo, inyectado con salmuera, lo agregamos, inyectado con salmuera, frotado con sal de cura, salado, lavado, colocación de papel microporoso, red, pimienta, nuez moscada, maduración, también de acuerdo al tamaño, de 20 a 40 días, la bondiola siempre tarda un poquito más porque es un corte que tiene más grasa y mantiene más la humedad. Sigamos en el proceso. Bueno, ahí está de donde se extrae la bondiola. Lo primero que necesito es obtener la bondiola, se extrae del cuello, ya lo vamos a ver cuando hagamos la práctica. Sigamos. Bueno, inyectado. Vieron que había una jeringa, una aguja, un recipiente para salmuera y cómo se preparaba la salmuera. Bueno, esto se inyecta, bien lo vamos a ver en la práctica, pero se inyecta todo lo que le entre de salmuera. ¿Y cuál es el principal objetivo en este caso?
no es tanto el salado, porque el salado va a ser muy rápido posteriormente, porque la bondiola tampoco tiene nada que le impida que ingrese la sal. Pero sí la distribución de la sal nitro que tiene la salmuera en toda la carne, en toda la bondiola. ¿Por qué? Porque también la vamos a frotar con la sal de cura y algo va a penetrar, pero a veces no llega a penetrar sin un muy buen amasado, no llega a penetrar hasta el centro de la carne. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sal nitro? Es mantener el color este rojo brillante de la bondiola. ¿Qué pasa si no le pongo? Lo más probable es que me salga una bondiola más oscura, más amarronada. No le cambia demasiado el sabor ni nada, pero estamos acostumbrados a ver estas bondiolas que son bien rojas y brillantes. Bueno, esto lo voy a conseguir con la sal de tuna. Entonces, en las dos casos, bueno, hay que inyectarla para conseguir este color. ¿Y por qué no lo hice en el lomo? Porque el lomo tiene un color propio, tiene un color más bien pálido, rosado pálido, que lo tienen naturalmente, ya solo con el frotado exterior de la sal de cura le da el brillo y el color es natural, entonces no necesito inyectar. En este caso de la bondiola es solamente para eso. Sigamos. Bueno, después va al salado, que es colocarlo en la sal, exactamente igual, 1 día y medio, 2 días, con 1 día y medio es suficiente, a no ser que sea una bondiola muy grande, ahí evalúo dejarla 2 días. Una vez que la saco de la sal, hago exactamente lo mismo, lavado, se lava 2, 3, 4 veces, en agua fría, exactamente lo mismo que lo anterior, sigamos. Después, lo dejo escurrir, se frota en el exterior con pimienta y nuez moscada, eso es la característica de la bondiola, te pueden poner lo que se les ocurra, las hierbas que quieran, lo que quieran, pero la característica de la bondiola comercial es pimienta y nuez moscada, se coloca el papel microporoso y la red de bondiola y se madura entre 20 y 40 días en un lugar fresco y seco. Normalmente es de 30 a 40 la bondiola, a no ser que sea muy chiquita, en 20 días va a estar lista. Pero pierde aproximadamente un 30% de su peso original. En ese momento ya se puede considerar que está en condiciones de ser consumido. Sigamos. Bueno, ahí están las diferencias en los colores por ahí, pero tenemos también alguna posibilidad para aquellos que no tengan el lugar de maduración de hacerla de alguna otra forma. Sigamos. No solo la bondiola, casi todo, ¿no? Una opción es esta, de hacerla en la heladera. Entonces la puedo frotar en el exterior con la sal de cura, algunos le agregan ralladura de limón, esto es todo saborizado, pero bueno, hago el mismo procedimiento de inyectado y frotado con sal de cura y lo llevo a la heladera en una bandeja cubierta con sal y la dejo con una rejilla para que pierda el líquido durante una semana. Sigamos. A la semana o todos los días voy viendo, en realidad todos los días voy viendo el líquido que pierde y que mantenga sal en la superficie. Esto lo llaman método de equilibrio, que mantenga sal. Si la sal se me va perdiendo, le puedo ir agregando. Y a su vez también a esta sal le puedo ir agregando un poco de pimienta o algún sabor, nuez moscada y pimienta, que es lo que saboriza a la bondiola. Se lo puedo ir agregando y la voy dejando hasta que pierda realmente, es una semana hasta 10 días, hasta que pierda el 20 a 25% de su, eh, de su peso inicial. Una vez que pasa esto, la saco, la lavo exactamente igual que la anterior y la dejo en la rejilla en la heladera. Una vez que se secó un poco, le agrego ya los condimentos que quiera, papel microporoso y la dejo en la heladera, papel microporoso, gasa o lo que sea, más red de bondiola, y la dejo en la heladera madurando. En general, la maduración, como la heladera es frío, voy a tener menos problemas de contaminación, pero es húmedo. El frío de la heladera es húmedo. Entonces, tal vez me tarde un poquito más, de 30 a 40 días, pero una vez que perdió el 30% de su peso, ya está. Opción es esta, que se las digo,
para aquellos que no viven en un departamento, no tienen dónde colgarla, y antes de ponerla en un lugar que no sea fresco y seco, es preferible hacerlo de esta forma en la heladera. Sigamos. Bueno, con estas, bueno, les voy a hacer un comentario. Aparte de la bondiola, ¿qué otra cosa pueden hacer? Jamoncitos chicos, que son cortes, por ejemplo, bola de lomo, nalga, cuadrada de la pata del cerdo, del cuarto trasero del cerdo, del jamón, que si tiene un poquito de grasa mejor, y que sean del tamaño de una bondiola. Le digo el tamaño de una bondiola para que tenga un equilibrio con lo que estoy elaborando. Lo puedo hacer, y lo puedo hacer con la misma maduración y el mismo procedimiento que la bondiola, y lo que termino haciendo es un jamón, un mini jamón, digamos, con una maduración equivalente de 30 a 40 días, y bueno, y tengo un jamón rápido. Si no me animo a hacer el jamón entero. El jamón entero, en la práctica vamos a ver cómo se obtiene, algunas recomendaciones, y también le vamos a subir en el material de esta semana todo un procedimiento de elaboración de jamón. ¿Por qué? Porque no cambia mucho con todo esto que venimos viendo. Sí hay que evaluar un poco más, si voy a hacer un jamón, una pata de jamón, hay que evaluar algunas cosas más. Es muy importante el inyectado, lo van a ver ahí y después lo vamos a comentar. Es importante el inyectado, es importante la maduración, pero un jamón para que se pueda llamar jamón, necesita una maduración mínima de 6 meses, ideal de 1 año. Entonces, ahí sí voy a necesitar un lugar frío y seco durante bastante tiempo, que no tenga grandes cambios de temperatura, y ya que lo hago, 6 meses me va a agarrar el verano, 1 año ideal me va a agarrar el verano. Entonces tengo que tener algunas condiciones. Que lo puedo hacer igual, lo puedo hacer igual. Tenemos un clima ideal para todo esto que es chacinados salados. Ideal porque tenemos un clima seco, tenemos un clima frío, pero bueno, cuando empiezan a haber insectos, se nos empieza a complicar, entonces tenemos que tener un lugar libre de insectos. ¿Y qué puede llegar a los insectos? Si nosotros en la época fría hacemos todas estas cosas, con 30, 40 días no llegan los insectos, pero para un jamón sí. Entonces, después vamos a charlar más, van a tener el material, y por ahí en la próxima clase hablamos de las dudas, y después en la elaboración del resto de las dudas que puedan llegar a tener con un jamón entero, con hueso, que lleva bastante más tiempo. No de elaboración, sino de salado y de maduración. Pero bueno, esta es la otra parte difícil. Vamos a entrar en lo que son los embutidos secos. Y es difícil porque como teníamos un clima excelente para los deshidratados y los cocinados secos, no así para los embutidos, que necesitamos algunas otras características. Así que presten atención en esto. Sigamos. Bueno, antes de entrar ahora en el punto 2, hay una consulta que dice que si podés dar un ejemplo de cuánto significa el 30% de pérdida respecto al peso. Es el peso inicial. Cuando yo voy a hacer algo, lo ideal es pesarlo. Entonces sé que si tengo una bondiola que pesa 2 kilos, 2 kilos cuando inicio el proceso de elaboración, ¿no? Me conviene también volver a pesarla cuando la saqué de la sal y la lavé, la vuelvo a pesar, que ahí ya va a perder algunos líquidos y me va a perder un 15, un 20% después del salado. Bueno, entonces ponele. Pero arranqué ahí en ese momento con 2 kilos. Cuando me empieza a perder el 20%, el 20% restante, digamos. O sea, si arranqué con 2 kilos, me va a quedar con un 30% menos, que van a ser 600 gramos. Me va a quedar terminada con 1,4 kg. ¿Qué pasa? Muchas veces empieza a variar. Esto es para decir, ¿está o no está? ¿Por qué? Porque si yo lo aprieto de afuera, a veces la siento que está firme, porque está en un lugar demasiado seco y se me deshidrató mucho por fuera y le falta por dentro. Cuando me pasa eso,
a veces tarda un poco más, porque no deja que la humedad interior salga. Pero si está con las condiciones óptimas, yo arranqué con 2 kilos, me va a quedar en 1,4 kg. Ese es el ejemplo. 1,4 kg, 1,5 kg. ¿Y qué otra variación puede haber? Que si yo trabajo, como les había dicho en la clase pasada, con carnes que están congeladas, o que vienen congeladas o envasadas al vacío, voy a perder mucho líquido ahí, porque al congelarse se rompen las fibras y pierde mucho más líquido. Me afecta a veces, entonces me puede confundir al momento de hacer esta evaluación. Pero si ustedes trabajan con carne fresca, una vez que ya perdió el 30%, se pueden considerar que está hecho. Y más o menos eso va a ser el 30 a los 40. Carlos, tengo 3 consultas acá alineadas. ¿Querés que las charlemos al final? Dale, las hacemos ¿Las antes de hacemos ahora? pasar. Las Dale, hacemos bueno, mira. antes de pasar a embutidos, que es Perfecto. un tema difícil. Bueno, dale, mira, acá te hago las 3 al hilo, así que trata de memorizar. Una dice, ¿se puede hacer las pulpas con cuadrada de cerdo? Esa es Sí, una. Después la otra, ¿se inyecta toda la pieza con 4 pinchazos más o menos? Y la otra dice, ¿en los espacios libres que quedan en la panceta arrollada pueden entrar bacterias? sí. Bueno, la primera sí, se puede hacer con cuadrada, con cualquier corte de un cuarto de cerdo o con lo que se ocurra, se puede hacer con todo. Pero bueno, el cuarto de cerdo, en los lugares que despostan se consigue y las pulpas esas son hasta más baratas, así que pueden hacer. La segunda pregunta Los- era... Cuando se inyecta la pieza. Cuando se inyecta, tienen que inyectar hasta que no le entre más. Van a ver que cuando no entra más, cuando empieza a salir líquido por algún lado. Y cubrir toda la pieza. En la bondiola es fácil, en el jamoncito es fácil porque son chicas. Lo que hay que prestarle mucha atención cuando inyectan un jamón grande con cuero y con hueso. Ahí hay que meterle mucho, mucho, mucho y llegar a lo más profundo. Ya lo vamos a hablar. Y después, en la panceta arrollada, lo importante, como van a trabajar con la carne bien fresca, la van a poder arrollar muy bien, muy bien. Entonces, bridarla muy bien para que no queden demasiados espacios. Si esto lo hacen bien, la comprimen bien, no queda casi nada de espacio, le pueden agregar aparte condimentos en el medio. Pero no es tan común que entren bacterias. Lo que sí puede, al tener humedad, si no está humedad y aire, que se forme algún moho. Entonces, por eso es muy importante arrollarla bien, bien, bien arrollada y bridarla, apretándola con hilo. Ahí la ponen a la sal. Ya una vez que empieza a deshidratar, la sal también la comprime. Entonces después la lavan, la desbridan, le ponen el papel microporoso y en general no tendría que entrar ni bacterias, ni mohos, ni hongos, que no la van a descomponer, pero le van a dar un mal aspecto. Bueno, hay una pregunta de proveedores, dónde se pueden comprar los insumos, pero por ahí eso lo podemos Eso hablar después lo decimos en en el general. material. Y después otra es muy específica que tiene que ver con la limpieza de las bateas, o sea, si con agua caliente y detergente alcanza, y además pregunta sobre si es de madera, de qué deberían ser las bateas. Bueno, la batea de madera no es la más aconsejable, como les dije, porque si la madera es absorbente, me va a absorber estos líquidos y aparte se va a romper, se va a deformar. Pero bueno, si la uso eventualmente no pasa nada. Y lo que tengo que hacer es, sí, es lavarla muy bien, alcanza con agua y detergente y lavandina y después dejarla que se seque bien seca. Si es de plástico o de acero inoxidable, bueno, eso es mucho más fácil. Pero no necesito una gran desinfección, lo que sí necesito es que si yo la usé y no tiene un buen drenaje, es no mantener ese líquido. En definitiva, es muy raro que sobreviva algún tipo de bacteria cuando hay sal. Es muy raro que sobreviva porque la va a deshidratar, no tiene las condiciones ideales. Ahora, si hay mucho líquido, empieza a tener condiciones. Entonces, es importante que ese líquido que hay drene. Si voy a hacer varias veces usar la misma sal, recolecten la sal que esté seca,
que no tenga líquidos, que no tenga sangre, bueno, más que sangre hay mioglobina, hay otras cosas que la tiñen, pero que no tenga eso, porque aparte me va a dar mal sabor, que va a tender a contaminarse. Lo peor no es cómo desinfecto las bateas, sino que se mantenga el líquido. Y en las de madera, a veces se mantiene absorbido por la mano. Bien, no Aquí hay más, así que si querés podemos seguir con el... seguimos que esto es muy importante. Bueno, como vimos en lo anterior, ¿qué voy a necesitar para la elaboración? El equipamiento. El equipamiento es cuchillo, tabla, picadora de carne. Para empezar, bueno, cuchillo y tabla. Las tablas también, hago la misma referencia de las bateas. Las tablas de madera ya prácticamente no se usan, pero todo el mundo tiene y tenemos tablas de madera. Bueno, las tablas de madera, ¿por qué no se usan? Por este problema de que se agrietan, se cortan con el cuchillo, quedan espacios que pueden proliferar bacterias y son difíciles de desinfectar o de lavar. Entonces, hoy se usan tablas plásticas y más que nada de teflón, más que plásticas. Las de teflón, que cuando yo corto, no la voy a afectar con el cuchillo. Y aparte, es mucho más fácil de lavar y desinfectar si fuera necesario. ¿Eh? Eso con respecto a las tablas. Con respecto a la picadora de carne, una cosa importante. ¿Qué puedo usar? Cualquiera de las dos que ven en la foto. Picadora manual y picadora eléctrica o con motor. En los dos casos, lo ideal es que no sea menos de... Hay varios números que son lo que indican el grosor de la boca o el grosor del gusano, que es 22, 24, 34, de ahí para arriba y para abajo. No mínimo de 22 o 32 como tamaño. No mínimo, porque si es muy chica, voy a estar mucho tiempo picando, voy a estar calentando la carne por fricción, porque lo voy a hacer muy lento, y eso me puede llegar a derivar en alguna contaminación. Tanto manual, en la cual voy a tener que hacer más fuerza, como eléctrica, busquen eso. Después, seguro me van a preguntar, vamos a charlar, hay una oferta grandísima de picadoras hoy de internet, picadoras más chicas, picadoras que son de uso doméstico y que sí, les van a servir, pero les van a durar muy poco si van a hacer mucha cantidad. Si van a hacer poco, 3, 4 kilos, no pasa nada. Si van a hacer mucha cantidad, si van a hacer un animal entero, lo más probable es que les dure una o dos carneadas, porque los engranajes son plásticos y cuando empiezan a calentar se deforman y llega un momento que no andan más. Entonces, ideal estas dos. Después charlamos más de picadoras. Sigamos. Bueno, voy a necesitar una batea, en este caso es para ir poniendo todo lo que pique y todas las cosas. Una cacerola, ya van a ver para qué, la puedo usar o no la puedo usar, pero hay que tenerla. Las bateas generalmente se recomienda que sean plásticas. Puede ser de madera también, lo recomiendo. ¿Qué más? Voy a necesitar balanzas. ¿Y por qué digo balanzas? Porque a veces tengo que pesar cosas grandes como cantidad de carne, esto todo hay que pesarlo. Entonces, no lo puedo hacer a ojo, porque si lo hago a ojo, lo más probable es que nunca pueda repetir una misma fórmula. Entonces, tengo que pesar carne y volumen grande, y una balanza de precisión más chica que muchas veces necesito pesar de a 5 gramos, o de a 1 gramo, o de a 2 gramos, depende de lo que esté haciendo. Entonces ya en una balanza que tenga un índice de cambio de 5 gramos, no sé si estoy pesando 5, 10, 8, 7. Entonces, lo ideal es tener las dos, una chiquita y una grande. Si no la tengo, bueno, me podré arreglar de alguna otra forma, ¿sabes? Y después una embutidora, que la verdad que para este tipo de embutidos secos, hace muy buen trabajo la embutidora. Hay muchos tipos, es un equipamiento caro. Pero bueno, últimamente están saliendo más chicas, más baratas, adaptadas, una churrera adaptada embutidora. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque yo pretendo que cuando vaya a embutir, tener una buena distribución de lo que estoy agregando y que sea equitativo, ¿no? Porque voy a meter grasa, voy a meter carne, entonces que no me quede todo amontonado. Y a veces, utilizando la picadora como embutidora, que eso se usó y se hace
muchas veces, me va a limitar a hacer determinadas cosas y aparte me va a hacer que pase 2 veces por el gusano de la picadora la carne que estoy elaborando y sobre todo la grasa, que se me va a ir calentando y se me va a ir a veces hasta deformando. Si no la tengo, más vale que puedo usar la misma picadora, no es que sea algo excluyente, pero si la tengo, es un buen elemento. Sigamos. Bueno, ¿qué necesito para hacer embutidos secos? De esto hablando de todos los embutidos secos. Embutidos secos se entiende todo aquel que voy a madurar y voy a secar. ¿Eh? Todo, o sea, no es el chorizo fresco, es todo lo que voy a secar. Bueno, como insumo voy a necesitar carne, tocino, condimentos, vino con ajo, no es que todo lleve, pero puedo necesitar, tripas e hilo. Sigamos. Bueno, después voy a necesitar un lugar de maduración. Esto es lo más importante de los embutidos. ¿Qué es el lugar de maduración? Voy a necesitar un lugar donde tenga, al principio, humedad y temperatura. Y después, mantener algo de humedad disminuyendo la temperatura y después bajar la humedad. ¿Eh? Los mareé, pero bueno, eso es lo que necesito. Sigamos. Bueno, ¿cómo es el proceso de elaboración? Primero que hago el desposte, el trozado y el picado de la carne, picado del tocino, preparación del pastón, condimentado, mezclado, pues embutido, atado y pinchado, y después colgar para cumplir las etapas de maduración. Ahora vamos a ver una. ¿Cuáles son las etapas de maduración? Las etapas de maduración son 3, de las cuales la primera es la más importante para que se puedan cumplir el resto. ¿Cuál es la primera etapa de maduración? Es en la que necesito una temperatura de 18 a 24 grados y una humedad, acá dice superior al 70, le diría que ronde el 90% de ahí para arriba. Por el 70 alcanza, pero si tienen el 90, 95, mucho mejor. Este periodo dura de 4 a 7 días. En 4 días ya está cumplido. El primero es el de fermentación, en el que actúan las bacterias lácticas. Hay lactobacillus que tienen que transformar los azúcares que están presentes en la carne y le agrego, y lo tienen que transformar en ácido láctico. Son bacterias lácticas, lactobacillus. Tienen que transformar en ácido láctico. Esto me asegura que el resto de las bacterias que me puedan contaminar no puedan actuar. ¿Por qué? Porque le acidifiqué el medio, digamos, está ácido. Eso genera un olor que muchas veces nos llama la atención y dice, ¿esto estará bien? Bueno, esta fermentación se hace en 2 días. En 2 días a 18, 20 grados, 24, con alta humedad, se produce rápidamente, porque las bacterias actúan rápido. Pero a su vez necesito una segunda cosa estos días, que se empiece a formar el emplume, que son los hongos exteriores, que es un tipo de penicillium, en el cual pretendemos que predomine el blanco. Este se puede comprar y agregar, o se puede conseguir, naturalmente va a aparecer el penicillium. Pero bueno, para que predomine el blanco lo tengo que tener presente. La colonia más importante en mi madurador tiene que ser el blanco. Entonces, lo puedo poner con tripa de otro salame que le saqué cuando lo pelé y tiene predominio de blanco, o se compra, hoy hay en el mercado, es importado, es medio caro. Nosotros estamos tratando de replicar, pero bueno, no los mareo más. ¿Qué necesito esta primera etapa? Eso, fermentación y producción de hongo. Sigamos. La segunda etapa, que ya es la maduración, es disminuir temperatura por debajo de los 18 grados, normalmente se lleva a 10 grados de temperatura. Pero bueno, eso lo puedo hacer si tengo un madurador. Si no tengo un madurador, yo la primera temperatura de 18 a 24 se la tengo a veces que generar con algo. Pero después,
esto que estoy generando, supongamos pongo una lámpara que produzca calor, o pongo una resistencia que pueda llegar la temperatura a eso, o lo tengo en un lugar donde la temperatura promedio ronda esos 2 picos. Después de ahí lo tengo que bajar a 10 grados. Bueno, lo puedo llevar a un lugar más fresco, o puedo apagar lo que yo estoy teniendo como base de calor, ¿no? Y bajar la humedad a 70% más o menos, pero bueno, no es tan importante que baje, pues la humedad naturalmente va a bajar, porque ya se empieza a perder la humedad inicial de este producto que recién está colgado, o que yo le estoy generando. No tiene que bajar bruscamente. Imagínense que la humedad que nosotros tenemos en el ambiente naturalmente en nuestra provincia es de 30%, 35%. Los días muy secos, bueno, un día muy húmedo, capaz que llegamos al 70%, pero lo normal, los días de viento, 30%. Entonces, si yo lo saco al ambiente, ¿qué me va a pasar? Se me va a secar muy de golpe. Si no tiene el hongo, que es el que me va a ayudar y necesita todavía un poco de humedad, el hongo va a quedar hasta ahí y se me va a secar del todo. Si no hizo nada de hongo, bueno, es el momento donde se seca muy rápido y ahí es donde se deforman o se chupan y se ahuecan. Y ahí es donde no me sale el embutido seco. Entonces, segunda maduración es esto, bajar un poco la humedad y bajar la temperatura. ¿Qué pasa acá? El hongo sigue actuando, sigue emplumándose, sigue colonizando el exterior del salame, y va a ser el que regule el intercambio de humedad, el que permite cuánto salir de humedad lentamente de este salame y que se seque lentamente, por 7 a 10 días, y a su vez, también, después de que actuaron las bacterias y produjeron este ácido láctico y todo, empieza un intercambio de sabor. Empieza a los condimentos a hacer su efecto, intercambiarse, la sal a llegar a todo el salame de forma más homogénea y a tomar un gusto parejo todo el salame. Vamos a la otra etapa, que es la última, es la de secado, que acá también empiezo a disminuir progresivamente la humedad, que tenía cerca del 70%, a llevarla a una humedad de 50, 60, con el objetivo de que ya alcancen el punto óptimo de consumo, ¿no? Se sequen hasta un punto que ya los estén para consumir. Y el hongo ya no sigue proliferando, ya baja la cantidad de hongo exterior. Bueno, esto depende del clima, depende del madurador, depende del lugar donde lo haga. Me puede llevar 3 semanas, 4, todo el proceso, entre 3 semanas y un mes todo el proceso. Y acá ya están listos para consumir. Me preguntarán, ¿cómo hago esto? Bueno, hay muchísimas opciones. Vienen maduradores que son muy caros, muy caros. Soy un madurador, que ya lo van a ver cuando hagamos la práctica, debe andar cerca de $1.000.000 de pesos. Y si no, lo puedo hacer en gabinetes donde yo pueda manejar todas estas condiciones. Si no tengo el gabinete, ¿qué quiere decir un gabinete? Una heladera vieja, un cuadrado de madera, lo hemos hecho en cajas de madera cerradas para no perder demasiada humedad, generando calor con lámparas, generando calor con resistencias. Pero bueno, imagínense 1000 cosas que se pueden hacer, pero siempre pudiendo controlar estos parámetros de humedad y temperatura. Lo vamos a seguir charlando y lo van a ver cuando hagamos la práctica. No se vuelvan locos, pero ese es el objetivo, controlar humedad y temperatura, para que salgan bien. Si no, no hay chance, a no ser que tenga un lugar con todas estas condiciones, un lugarcito en la casa, pero si lo tengo colgado en un espacio muy grande, lo más probable es que los días secos que tenemos acá nos bajen demasiado la humedad y empiecen a deformarse, no emplumen, o no tengan la suficiente temperatura y no hagan la fermentación. Sigamos, no se vuelvan locos. Bueno, lo primero que empezamos con el picado, el desposte. ¿Qué carne voy a elegir? Voy a elegir las pulpas y las carnes para estos embutidos secos que sean totalmente magras, Las carnes grasas de papada, parte de panceta,
De todo eso lo voy a usar para el chorizo fresco. Pero para esto, carnes magras. Ya lo van a ver también. Sigamos. Más el tocino. El tocino se encuentra en toda la parte del lomo superior del cerdo, desde el cuello a la cola, en la parte central, o sea, arriba del carré, arriba de la bondiola, toda la parte de arriba. Y el tocino es un tipo de grasa que en realidad es de bajo derretimiento, pero de muy buen sabor y que acepta ser cortada manteniendo esa estructura, ¿no es cierto? Entonces, el tocino lo obtengo de ahí y lo tengo que empezar a cubetear. Para cortar el tocino lo puedo hacer a mano, si no vienen tocineras, que son máquinas, ya la van a ver, para hacer los cubitos. Importantísimo que los cubitos sean chiquitos y todos iguales, porque es lo que voy a ver cuando yo corto el salame. Sigamos. Bueno, lo siguiente es la preparación del pastón. Para preparar el pastón, normalmente, todo embutido seca lleva un 80% de carne magra y un 20% de tocino. Entonces, peso la carne, en base a la cantidad de carne que tengo, agrego un 20% y eso forma un pastón total. Pongamos 8 kilos de carne magra, 2 kilos de tocino. Y en base a eso, condimento. Por eso es importante pesar. Sigamos. Bueno, antes, condimentos, vean, no está acá, bueno, el condimento que consiste en agregar todo lo necesario para saborizar y conservar los embutidos secos. Después, qué embutido hagan, no importa, si hago una longaniza, si hago un salame, un chorizo seco, un cantimpalo, o lo que haga, un colorado, lo que haga, todo tiene el mismo procedimiento, todo exactamente lo mismo. Lo único que cambia es con qué lo condimento, nada más. ¿Y qué le agrego para darle sabor? Pero después, todo el proceso de elaboración y de maduración es exactamente igual. Bueno, una vez que lo tengo condimentado, ya les voy a explicar más, porque lo ideal es preparar el pastón. Si yo lo voy a embutir el mismo día, ya mezclo con el tocino y todo. Si no lo voy a embutir el mismo día, supongamos que lo condimento y digo, bueno, mañana voy a embutir, bueno, el tocino lo conservo en frío, el tocino siempre tiene que manejarse frío. Lo conservo en frío, al momento que lo pretendo embutirlo, mezclo, hago una muy buena mezcla que la puedo hacer manual, vienen mezcladoras, pero bueno, manual si no es una masa muy grande, se mezcla muy bien hasta ver que la masa que mezclé es homogénea, la aprieto con la mano y me queda formada, no se desarma toda, y bueno, ahí ya está listo para embutir. Se puede hacer el primer día, o sea, en el mismo día o al otro día. Eso, hay tradiciones, por eso le digo, no cambian nada. Solo no agregar el tocino porque se oxida. Y bueno, después viene este proceso, el de embutido, que es meterlo en la embutidora o pasarlo por la picadora, preparar la tripa se hidrata, tripas tenemos varias opciones, generalmente los embutidos llevan o la tripa misma de chorizo, que es calibre 35, para hacer tipo las pecheritas o los salamines, y para hacer salame se usa la tripa calibre 50. ¿Qué opciones tenemos de tripa? Tripa de vaca, natural, que viene salada, entonces la tengo que hidratar, lavar, sacarle la sal, hidratarla por dentro, dar la vuelta, siempre que voy a embutir la grasa, toda la tripa natural tiene grasa, la grasa tiene que quedar del lado de afuera, si queda del lado de adentro me va a dar mal sabor, eso lo van a ver en la práctica, cómo se da vuelta, y se embute. Y después hay tripa colágena, que es sintética, esa tripa viene más perfecta, calibrada, a veces es más difícil hacerla emplumar, a veces, porque es una tripa un poco más seca y es artificial, pero bueno, es la más prolijita y el calibre 50 es bastante. Cualquiera de las dos se utiliza igual, el procedimiento es el mismo y el embutido debe hacerse con mucha presión, porque no debe quedar aire adentro, de todas maneras después se pincha, no debe quedar aire adentro, pero tiene que estar bien presionado y debe estar muy bien atado. Después el tamaño que le dé, si quiero hacer bastones, salames chicos, salames grandes, todo, pero bueno, al momento de embutir, lo van a ver en la práctica, se debe prestar esa atención, de tener muy buena compresión
sin que llegue a romper la tripa, y después muy buen atado. Y después, si veo que queda algo de aire, se pincha. Igual se pincha todo. Y si me queda aire adentro, me va a hacer moho. Sigamos. Bueno, el embutido se ve así, se pueden hacer estos embutidos tipo salamín. Una vez que está embutido, pinchar todo. Sigamos. Después de embutido va el colgado. El colgado, ahí es donde ya tengo que tener preparado el gabinete, ¿no? El lugar de maduración, porque la primera etapa le tengo que dar, acuérdense, esa temperatura y esa humedad. ¿Qué les recomiendo? Tener un termohigrómetro. El termohigrómetro mide humedad y temperatura para no hacerlo así al azar. Y tener medida la temperatura que ustedes van a conseguir en ese lugar. O sea, ya tenerlo prendido. La humedad no se preocupen, porque todo lo que estoy colgando me va a generar una gran humedad. Está todo húmedo, la tripa está húmeda, la carne está húmeda, está todo húmedo. Entonces, el momento que lo voy a colgar, estoy generando humedad. Si me falta, la puedo generar, es mucho más fácil. ¿Cómo la puedo generar? Le pongo abajo del recipiente que tengo, qué sé yo, una bandeja con agua hirviendo que me va a generar humedad, o agua caliente que me va a generar humedad, o trapos húmedos que me van a generar humedad, y después es importante que el gabinete se cierre bastante hermético para que no me pierda esa humedad. Pero si yo tengo un termohigrómetro y sobre todo es exterior y tengo una sonda para mirarlo, para que esté adentro y lo miro de afuera, voy a saber que la humedad y temperatura es por 4 días, así que no hay que volverse muy loco, de 4 días de alta humedad y temperatura de 18 a 24 grados. Pero eso lo tengo que tener medido. Si lo empiezo a querer medir, apenas voy a colgar las cosas, y se me van a pasar los 4 días y tal vez no lo regule. No importa, hasta el séptimo tengo chances de que hagan hongos, tengo chances de fermentar, pero más no. Se me empieza a secar y chao, no lo emplumo más. Sigamos. Bueno, viene esa sondita blanca que se ve entre los salames. Eso es un termohidrómetro, es la sonda del termohidrómetro. Esto está puesto en una caja de madera de melamina cuadrada, que tampoco le tiene que sobrar demasiado lugar. Fíjense que están medio apretaditos. Estos ya tienen más tiempo, por eso están bastante endurecidos. Ya están en la segunda etapa. Pero nada más que para mostrar. Es un colorado, se ve que por afuera está medio colorado, pero el hongo lo ha colonizado y no perdió del todo la humedad. Si ustedes dejan que pierda la humedad de golpe, ahí es donde se les ahueca o se les deforma, no lo van a madurar y no van a tener el mismo sabor, que no van a fermentar. Sigamos. Bueno, esta ya es la última etapa. Ven que ya el hongo grande que tenía, en este caso se usó un trapo nada más abajo húmedo, que ahí se ve, y abajo de ese enrejillado había una luz que generaba calor. Era una luz infrarroja que generaba calor y llegaba a la temperatura. Pero no tiene ninguna ciencia, un lugar donde, o sea, no es un gabinete que haya que comprar y gastarse $1.000.000 para hacerlo. Lo puedo hacer yo, o puedo encontrar un gabinete viejo de un freezer, de una heladera, lo que sea. Lo importante es que me mantenga, que sea lo más térmico posible y me mantenga esas condiciones. Esto ya es la última etapa, esto ya casi no le falta nada. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Agarrar un cepillito o agarrarle la pluma que le queda, que se me terminen de secar, o el que le gusta así, ya consumirlo así. Sigamos. Bueno, cuando ustedes ven, el que está a la derecha es el termohidrómetro, que en ese momento recién estaba midiendo una temperatura de terminación, digamos, que estaba en un 76% de humedad con 15 grados. No tiene nada que la baje, pero en 15 grados se maduraba perfectamente bien. Y ese salame que ven ahí, o ese embutido, porque no sé si era, para mí era salamín o algo de eso, no me acuerdo. Fíjense que también se le empieza a notar, cuando seca parejito y seca bien, no se secó de golpe, voy a notar que sobresale un poquito la parte grasa, que toma una estructura deseada, es lo que yo estoy buscando. No es un salame flaco, oscuro, o sea, pasó, Ay, no, pasó todos los procesos como lo tenía que hacer. Sigamos. Bueno, ahí algunas muestras
un curso me enseñar, pero algunas muestras de los embutidos secos. Sigamos. Vamos a ver algunas recetas. Yo les digo, las recetas van a encontrar por todos lados cantidad de recetas y cantidad de cosas. Hay algunas diferencias nada más en lo que van a usar para hacer. Y bueno, y ahora les voy a explicar en qué consiste la receta. La receta tiene productos o especias que son para saborizar. Bueno, primero tiene la carne, ¿no? Que los porcentajes de carne van a ser los que me den un salame que está más o menos engrasado, y después, de acuerdo a cómo se le agregue la grasa, voy a hacer un picado grueso o un picado fino. Como pique la carne y como agregue la grasa. La diferencia que los dos tienen la misma cantidad de grasa. Porque en uno, como la pico junto con la carne, el picado fino, no me doy cuenta cómo está, pero está distribuida ahí adentro. En el picado grueso, como está cortado en dados, la voy a ver y la voy a apreciar, ¿no? Pero bueno, normalmente, como les dije, los porcentajes son 80-20. 80% de carne, 20%. Se puede usar otras carnes, las que quieran. Puedo usar carne de vaca, carne de cerdo, carne de lo que se le ocurra, y las puedo mezclar. Puedo usar un 40% de cerdo, 40% de vaca y 20% de tocino. Eso es lo de menos. Es lo de menos. Después tengo la parte de conservación. La parte de conservación, en este caso estoy usando un producto, ahí dice 400 gramos para 10 kilos, de paraseco. ¿Qué es el paraseco? Es un producto que se compra industrialmente en lugares que venden cosas para esto, para embutidos y chacinados, que tiene todo lo que va a ser la parte conservante. La parte conservante, si yo la tengo que agregar por fuera, es sal, azúcar y sal nitro. Y después, industrialmente, puede llegar a tener algunas otras cosas como fijador de color, para que no pierdan tanto la humedad, para un montón de cosas. Vamos a ver dos recetas, una tradicional sin agregar nada y otra con este paraseco. ¿Qué puedo usar? Paraseco. Puedo usar paraseco, se llama de una marca, el otro se llama Compositi, cada uno tiene uno, cada marca, digamos, o cada empresa tiene alguno que es para utilizar así, para conservar. Y después, ahora les sigo contando, y después es lo que tengo para saborizar. Para saborizar, en caso de un salame, es pimienta, nuez moscada, pimienta negra y blanca, nuez moscada, y muchas veces vino con ajo y clavo de olor que se hierve, se filtra y se le agrega el líquido. Si no quiero agregarle eso, le puedo agregar agua. ¿Qué otra opción tengo cuando no tengo muchas opciones de pesar? Bueno, esto que o sea, usar el paraseco me ahorra de pesar cosas muy chicas, como ser a veces 1 gramo de sal nitro, o 5 gramos de sal nitro, ¿no? Entonces, bueno, peso 400 gramos y sé que estoy metiéndole todo el conservante. Y después le agrego el saborizante o los condimentos que me van a dar el sabor. Que para salame es esa. Normalmente una receta de salame. Aparte, vienen los integrales. Que los integrales no tienen solamente la parte de conservación, sino que también tienen los condimentos. Entonces vienen integral para salame, integral para chorizo seco, integral para colorado, integral para longaniza. ¿Qué tengo que hacer? Agregar la carne, la grasa, el integral y el agua. Generalmente a los integrales no se le pone vino. Si quiero le agrego vino, si quiero le agrego cinzano. Por eso, las recetas son miles y cada uno la puede hacer como quiere. Cuando hagamos la práctica vamos a seguir hablando de esto, de paraseco, de integrales. Posiblemente los usemos todos para que vean. Pero tengan en cuenta que en todo embutido seco, para su elaboración, necesito carne grasa, el conservante y el saborizante o las especias que le voy a dar el sabor. Veamos otra receta para que le queden más. Una longaniza española, colorada. 80-20 de carne. Bueno, después, en este caso es abierta, entonces le vamos a agregar 250 gramos de sal entrefina. 50, esto para 10 kilos, ¿no? 50 gramos de azúcar, 10 gramos de sal nitro. La sal
para conservar, el azúcar también, y ayuda a las bacterias lácticas a hacer esta fermentación láctica rápidamente. Sal nitro para conservar color, si no le pongo me van a quedar oscuros. Y después la parte de condimentado. 30 gramos de pimienta molida, 20 gramos de ají molido, 10 gramos de orégano, 250 gramos de pimentón dulce, vino y ajo. Generalmente para 10 kilos se usa 1 litro de agua o de vino. Entonces, esta es una receta abierta, se puede hacer. Pero yo a las recetas, en general, no es que no les dé importancia. Sí, cuando la hacen, copien todo lo que hacen. Pero cada uno le puede poner lo que quiera. A algunos no le gusta el orégano, no le agrega orégano. No se lo pone, no pasa nada. La longaniza se me va a hacer exactamente igual. Va a tener el sabor que yo, o sea, que quiero, porque no tengo, digamos, lo importante es que me guste lo que estoy haciendo y lo condimente como yo quiero, es exactamente igual que la comida, yo le pongo lo que me gusta. Si algo no me gusta, no se lo pongo. No me va a variar. Lo que no puedo dejar de poner son los conservantes. Sal, azúcar, sal nitro, o el paraseco. Bueno, y si uso el integral, ya lo tengo todo hecho, todo condimentado, ¿no? Y después las proporciones de carne y tocino. ¿Por qué? Porque necesito tener cierta cantidad de materia grasa. Estoy usando carne magra. Si no tengo esa carne, esa parte de materia grasa, me va a quedar un salame muy, muy magro, muy seco, que tal vez por ahí no se integre demasiado bien. Bueno, espero que se haya entendido, porque creo que no hay más. Sí, esa era la última. A Bien. ver, la última presentación. Sí, creo que sí. Sí. Y bueno, recetas, como les digo, van a encontrar por todos lados, van a encontrar algunas que tienen cosas más industriales. No digo que sea mala, al contrario, son buenas para determinadas cosas. Pero bueno, lo más importante es esto que les estoy diciendo y después hacer los procesos, las etapas. Si no cumplo la primera, fundamentalmente, están al horno con los embutidos secos. Es lo más difícil de hacer en nuestra zona. Si se van a la provincia de Buenos Aires, La Pampa, eso, la humedad todos los días del 90%. Le hacen, lo cuelgan en cualquier lugar, una pieza de adobe, le hacen los primeros días para la fermentación, un bracerito o algo para que le dé calor y después ya lo dejan y se manejan siempre con una humedad que es favorable. Nosotros tenemos ese problema. Nuestra humedad es muy variable y muy baja generalmente. Bueno, esto es todo. Se los vamos a mandar. Si hay algunas preguntas, las voy respondiendo. Tengo algunas consultitas por el chat. Algunas vi. creo que ya las fuiste respondiendo, pero para no quedarme, no que me quede ninguna colgada. Primero con la medida de la máquina de corta, o sea, ¿qué medida de corte se utiliza en la máquina picadora para elaborar salame fino y salame grueso? ¿Qué disco? ¿Qué disco? Claro. No, eso, bueno, para el fino pueden usar el disco más. Yo no me acuerdo las medidas exactamente, creo que de 8 milímetros, de 10 milímetros y de 12. Y después para salchicha hay uno de 6. No me las acuerdo exactamente. Pero bueno, con uno mediano o uno grueso, porque hay uno que es hasta demasiado grueso. Para un picado grueso se puede usar. Para un picado fino se usa el mediano, para el picado grueso se usa el intermedio. En definitiva, no me afecta tanto el tamaño con que lo pique la carne, como sí me afecta el cuadrado que le corte al tocino. Eso sí, porque es lo que se ve. La carne al picarse, es más, la puedo picar hasta cuchillo, que no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que tardo mucho en picarla y la manoseo demasiado. Todo esto, cuanto más rápido lo haga, menos riesgo tengo de que se me contamine. Bueno, ahora con respecto también hay varias consultas con respecto a como la caja esta de maduración, o sea, cómo, si se puede armar una caja de madera, una heladera, pero eso me parece que ya un poco lo respondiste. Bueno, sí, y después lo seguiremos charlando porque cuando vean el madurador nuestro se van a hacer una idea. Y cuando elaboremos, primero se van a hacer la idea. Y segundo, les puedo dar los ejemplos de lo que sea, digamos.
De lo que tengan a mano les puedo dar los ejemplos. Pueden hacer una caja de madera y si la forran con tergopol por dentro, o le ponen poliuretano por dentro, y va a ser mucho más térmica. Entonces, imagínense siempre que tiene que ser más o menos del tamaño de lo que elaboran. Si elaboran 10 kilos, ¿por qué? Y si le hacen demasiado grande, va a ser más difícil mantener las condiciones. Ahora, si usan un gabinete de heladera exhibidora, la vidriada, que lo puedo ver de afuera, de una puerta, chicos, bueno, es súper térmica, lo pueden, o sea, pueden encontrarla, no hace falta que funcione, que ande el motor, no hace falta, solamente el gabinete. Un freezer viejo que no funciona más, que no anda el motor, es bueno, es térmico, y puedo controlar todas esas condiciones. Entonces, desde una caja de madera hecha por ustedes y hacerla un poco más térmica con tergopol o poliuretano, hasta, nosotros habíamos usado hasta nylon, hasta de nylon, pero bueno, es eventual en lugares que no había otra cosa y lo teníamos que hacer. Y nos costaba más conservar por ahí temperaturas, o sea, eran más inestables, pero bueno, lo conseguimos. Pero imagínense lo que sea, y después hablamos el día de la elaboración. Todo sirve. Bueno, otra pregunta con respecto al porcentaje. Martín tiene problema con los porcentajes. Por ejemplo, para saber entre el 70 y el 90 de humedad, ¿cómo equivalente a cuánto? ¿Cómo establecer en el caso que entiendo que no tengas No, tenés que tener hidrómetro? un higrómetro. Ujú. Higrómetros hay muy baratos, ¿eh? Hidrómetros y termómetros hay de heladera. Hay muy baratos, pero no puedo saber que tengo un 90% si no tengo cómo medirla. Eh, Porque puedo tener un 70, un 80, un 90. Sí me voy a dar cuenta si está muy seco o no, pero un higrómetro hay que tener. Y para eso lo ideal es comprar un termohigrómetro que mida temperatura y humedad, las dos cosas juntas. Y bueno, si es con la sonda, mejor. Si no, lo tengo que colgar en el lugar, en el medio de los salames y mirarlo. Pero hay hasta algunos que son, o sea, que no son digitales, ¿no? Que son comunes. Y no son tan caros. Pero no hay forma de saber la humedad si no tengo un medidor. Bueno, entonces también para lograr esa condición de humedad, si es posible rociar los Sí, salames sí, mm, es posible. con Es atomizador. posible atomizar, más que rociar, atomizar, usar un atomizador con agua, pero es mejor tener un evaporador o agregarle todos los días una pava de agua hirviendo o caliente que genere vapor. ¿Por qué? Porque si yo rocío mucho, a veces empiezo o sea, lo hago directamente sobre la tripa y a veces empiezo a barrer un poco el hongo. ¿Lo puedo hacer una vez o dos veces? Sí, lo puedo hacer. Pero si lo hago permanentemente y rocío exageradamente, puedo llegar a barrer el hongo. Entonces, mejor es generar la humedad a partir de evaporación, que aparte estoy generando al principio, que necesito esos 4 días nada más, temperatura, que atomizar. Pero si no me queda otra, hago las dos cosas juntas. Vapor y atomizado para levantar humedad. Si se me cayó mucho, hay que levantarla. Si no la levanto, no tengo hongo. Si no tengo hongo, se me empieza a complicar. Bueno, con respecto a las recetas, dice, bueno, si es posible agregarle whisky a la mezcla de salame, y otra consulta es si el vino es blanco o tinto. Generalmente se usa blanco para no teñir, porque el vino tinto a veces te lo deja oscuro, pero es a gusto. Si me gusta, no me cambia nada. Generalmente se usa blanco en vino dulce, pero también se usa cinzano, también se le puede poner whisky. La receta, como les gusta. Se le puede poner todo, no le afecta en nada. ¿Qué pasa? El whisky directamente sí me va a afectar. Sí me va a afectar, porque el vino, no se pone el vino, primero se hace, se hierve, aunque rompa el hervor, pierda el alcohol y me saboriza. Yo necesito el sabor y no el alcohol. Porque ¿qué me pasaría con el alcohol? Me mata las bacterias lácticas, o me puede afectar a las bacterias lácticas para que produzcan esta fermentación, y me produzcan el ácido láctico. O me las va a emborrachar al menos. Entonces, el vino se hace romper el hervor, que evapore,
que tome el gustito al ajo y al clavo de olor y después se filtra. Pero no tendría que tener directamente el alcohol. Bueno, en caso que sean pequeñas cantidades, dice cómo se utiliza el tema de los porcentajes, o sea, se achican los ingredientes de la receta proporcionalmente, usando el término de, o sea, la medida de la carne, o es necesario que, bueno, hay que ver qué tabla, porque qué pasa con la sal nitro, o sea. Es todo proporcional. Si hago 1 kilo, le pongo 1 gramo de sal nitro, 5 gramos de azúcar y 25 gramos de sal. Y si hago 10, le pongo esto, y equitativamente todo. O sea, todo esto yo lo pongo en 10 kilos porque normalmente es lo que la gente hace, y la mayoría de las recetas la van a ver expresadas en 10 kilos. Pero si a todo esto le saco 1, o sea, lo llevo a 1 kilo, en esta receta que estamos viendo es 800 gramos de carne de cerdo, 200 gramos de tocino, 25 de sal, 5 de azúcar, 1 gramo de sal nitro, 3 gramos de pimienta, 2 gramos de ají molido, 1 gramo de orégano, 25 gramos de pimentón dulce y 100 mililitros de vino, con ajo y con todo eso. Todo es proporcional. Sigan las recetas que les gusten. Sí, no lo hagan a ojo, siempre pesen, porque si lo hacen bien y les gusta, lo van a querer repetir. Si lo hicieron a ojo, nunca les va a salir igual. Y si lo hacen mal y lo quieren corregir, ya van a saber qué le pusieron de más. Pongamos, tienen mucho sabor o están muy picantes por la pimienta blanca, porque hay condimentos que cambian. Y bueno, en vez de 30 la bajo a 20 o la bajo a 10, hasta que encuentro lo que a mí me gusta y lo voy a hacer siempre de esa forma. Bueno, otra pregunta importante que es sobre el concepto de qué es la sal nitro, o sea, ¿para qué sirve? O sea, no le La quedó sal claro. nitro es un conservante y fijador de color. Sal nitro es nitrato de potasio y se tiene que transformar después de usado, por eso tiene todo, a nitrito. Y es antiquísimo y se usa, o sea, si no se usa, no es que no se vaya a conservar, pero sí voy a perder color, me va a quedar ese color amarronado, medio oscuro, nunca va a quedar el color al que estamos acostumbrados. Hay otros, sí, hay otros no naturales, son todos químicos. Hay otros que se los pueden vender, hay algunos hasta colorantes, pero bueno, lo más natural de la elaboración artesanal es la sal nitro, que algunos dicen, no, pero es tóxica, es cancerígena. Por eso cada vez vamos bajando más la cantidad hasta encontrar, ¿por qué? Porque hay muchas calidades, hasta encontrar el equilibrio de poner lo mínimo posible y que siga manteniendo las características que yo necesito. Lo que no se le pone a nada, o sea, nunca se pone cuando voy a hacer algo fresco. A un chorizo fresco, guarda, porque van a encontrar recetas por ahí de chorizo fresco, lo vamos a ver la próxima clase, que dice sal nitro, porque hay mucha confusión, hay muchos escribiendo en internet y en las redes que están poniendo muchos cualquier cosa. Jamás a un producto fresco agregarle sal nitro. Jamás. ¿Por qué? Porque es fresco, lo voy a consumir enseguida. Si lo dejo madurar, bueno, sí, pero me va a tardar 2 días al menos transformarse de nitrato a nitrito. Entonces, ningún fresco, aparte no necesito color, ¿para qué le voy a agregar, no? Pero ningún fresco lleva sal. Todo lo que sea maduro, que quiero mantener color, quiero conservar en las condiciones que pretendo, sí, lleva sal. Bueno, más dudas destacadas no, porque todas un poco también redundan, se repiten con respecto a los porcentajes, esto que ya lo dijiste de la receta, pero como que por ahora ya en el chat y dice qué diferencia hay entre sal nitro y salitre. Es lo mismo. Bueno, Es exactamente igual. bien. Lo que pasa es que en cada lugar lo llaman, pero es lo mismo. Bien, creo que no hay más consultas por el chat, no sé si alguien tiene alguna más. Bueno, si no hay más, este material lo van a subir, lo va a subir Cecilia, todo, va a subir también el de jamón y tal vez unos videos, no sé, que también por ahí lo subimos para que vayan teniendo.
Y esto lo vamos a terminar de cerrar. Preguntas ahí el día de la elaboración, les puedo responder todas las que tengan. Así que bueno, vayan viéndolo, vayan teniendo toda la información y bueno, ya lo vamos a hacer, así que se van a sacar todas las dudas que puedan llegar a tener, y si les queda alguna después de leerlo todo, cuando empecemos la próxima clase, la semana que viene, vamos a, vamos a empezar charlando también sobre esto, eh, porque por ahí es un poco más corta la próxima, porque la mayor, o sea, lo más difícil de hacer es esta parte. Bien, y por la próxima semana por lo de los grupos de la práctica. Bueno, claro, para la próxima semana vamos a empezar a ver la cantidad de participantes y vamos a empezar a armar los grupos para hacer las prácticas. Las prácticas seguramente las vamos a hacer en 2 días. En 2 días y capaz que en 2 turnos cada día, de a 30 personas más o menos. Eso lo vamos a ir mandando todo lo vamos a ir organizando todo a través de WhatsApp. Por ahí vamos a poner horarios. Vamos a ver el costo, vamos a ver cómo hacemos con el tema bueno, para todo esto necesitamos un montón de cosas. Los cursos presenciales, bueno, y en este también, el año pasado lo hicimos, es todos poner eh, algo de dinero, que vamos a sacar la cuenta en la cantidad de gente que sea. ¿Para qué? Para después hacer una degustación. Estamos todos y hacemos una degustación de los productos que elaboramos, y normalmente hay productos para repartir para todos los que pusieron el dinero para poder elaborarlo, ¿no? Y bueno, vamos a tener que hacer bastante. Yo veo que ahora hay 65 personas, y esos son 3 grupos por lo menos. Y bueno, y para eso al menos hay que preparar 3, o sea, 2 capones, 3 medias res o 4 medias res. Al menos con productos de fácil elaboración rápida, y que podamos después distribuirlos en todos los que participan. Así que bueno, eso lo vamos a ir informando. Yo ya con esto me quedo más o menos eh, eh, sabiendo de cuál es el grupo que continúa y con cuántos vamos a realizar la práctica. Vamos a mandarlo por WhatsApp y seguramente va a ser después de la próxima clase. Antes de la última, para dar tiempo de maduración, y después de la que viene. Casi seguro va a ser así. Así que bueno, le vamos a ir mandando por WhatsApp. Bueno, perfecto. Yo ahora, ni bien termine la clase, este material lo comparto. Hay una preguntita de alguien que se quedó sin batería, ¿no? No se explicó nada de jamón. Lo que se mencionó, alguna cosita que por ahí lo va a ver en el video de lo que hablaste del jamón, sobre los moldes y demás, pero en realidad explicamos que se va a compartir el material del jamón. Sí, lo vamos a compartir y lo vamos a charlar en la elaboración, que vamos a sacar el jamón tal cual, si lo estuviéramos haciendo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque lo tenemos que madurar 6 meses. Y bueno, no dura tanto el curso, ni hay tanta paciencia. Sí, les voy a explicar exactamente cómo se hace. Cuando lo saque, todos los pasos a seguir, y lo van a tener en el material que le vamos a enviar del jamón. Así que van a tener todo para hacerlo. No lo hacemos por una cuestión de que no vamos a esperar un año para hacer la degustación. Bien, bueno, les recuerdo que aquellos que se conectaron después que lo dijimos, que por favor todos ingresen el nombre y el DNI para tomar la lista, y que eso es importante para tener después todos los datos de la gente cargada, porque es importante para la práctica que todos tengan el seguro, porque bueno, recordemos que esta es una institución educativa, que dependemos del Consejo de Educación, así que sí o sí tenemos que tener seguro, por esto es que insistimos tanto con este tema. Así que bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una consulta. Sí. En los embutidos estos secos se pueden agregar, por ejemplo, frutas secas como nueces y esas cosas. Sí, no habría problema. Todo lo que sea seco se puede agregar. Sí, o sea,
Sí, debe haber recetas con frutos secos, se puede agregar queso, se puede agregar lo que se les ocurra. Siempre y cuando estén la parte de conservación y las etapas de maduración, después lo que le pongan, no hay ningún problema. Ojo con lo que es fresco. O sea, si le quiero poner ajo fresco, lo más probable, después de la maduración, el ajo esté fermentado. O sea, esté verde, y con moho o fermentado. Entonces, siempre usar cosas secas. Pero si están Claro, secas, si están esa era mi secas duda, si están frescos, por ejemplo, las nueces o no sé, y almendras la o nuez tiene pistachos, un poquito, si hay que tostarlos o se pueden poner directamente así. No, se podría tostar. Lo que pasa, yo la verdad no tengo ninguna receta con frutos secos, particularmente, ¿no? Pero Bien. bueno, lo ideal sería que pierda la mayor cantidad de humedad posible y se podría tostar, sería más recomendable. ¿Eh? Sí tengo varias en lo que es cocidos, no sé, en morcilla, más morcilla o queso de cerdo o ese tipo de cosas, sí, ahí hay más con frutos secos o con otros. Pero la verdad, hay que probar, hay que probar. Y yo no he hecho nunca con frutos secos, pero no hay más. O sea, lo que hay que tener cuidado, sí, por experiencia, es que cualquier grado de humedad mayor que pueda llegar a tener, mayor a la masa general que pueda llegar a tener, me puede generar moho o me puede llegar a producir un sabor a humedad, digamos, a rancio húmedo. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, y la otra consulta que te quería hacer es una vez que ya está todo el proceso de curado y cuánto es el tiempo de conservación que se pueden mantener estos embutidos, durante cuánto tiempo se pueden conservar. Bueno, ahí empiezan a jugar otra parte, que es qué lugar tienen para guardarlos. Es un tema, porque bueno, en heladera, envueltos en papel, en la parte de las verduras, que es la parte húmeda y menos fría, posiblemente les dure un mes y medio, un mes, sí, más que eso no, más que eso no porque se sigue secando. O sea, el tiempo depende del secado, no depende del producto. Yo les digo, la mejor forma de conservarlo, que lo hago, es envasarlo al vacío. Hoy hay envasadoras al vacío familiares, así, domiciliarias, muy baratas. Con bolsas caras, pero muy baratas. Bueno, la mejor forma es eso, envasar al vacío y meterlo en la heladera. Ahí se conserva todo el tiempo que quieras. Hasta un año lo puedes tener, no hay problema. Digo, un año más, lo que sea. Después, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los métodos? El otro es guardarlo en papel en la heladera, dura bien. Otros los meten en granos de maíz, de avena, de lo que sea. De maíz se usaba mucho en el campo, lo meten, y claro, el grano tiene una humedad que lo mantiene a esa humedad. Normalmente andan en 14, 15%, no es demasiado, pero no se sigue secando. Otros lo ponen en grasa. La grasa es bárbara, hay que tener tachos grandes, lo que sea, es bárbara. El problema es cuando empieza a hacer calor, que se empieza a derretir o a enranciar y me transmite el sabor. Para la primera parte es espectacular. Otros le ponen en parafina. La parafina también es buena, pero hay que saber usarla y a veces transmite un poco de sabor también. Entonces, si les tengo que decir cuál es la mejor forma y cómo lo hago yo, los guardo envasados al vacío. Y después, bueno, el resto de todas esas opciones que hay. Y duran el tiempo que sea. Bien, gracias. ¿Te podría hacer una pregunta? ¿Sí? Vos decís que para la semana que viene ya empezaron a hacer los grupos para ver cuándo se va a hacer. ¿Qué insumos tendríamos que tener cada uno para poder empezar a hacer eso? No, insumos nada. Los días de práctica lo único que hay que traer es una tabla, un cuchillo, un delantal y una copa. Nada más. Después el resto lo compro todo yo y de ahí dividimos. Tengo que armar el Bueno, presupuesto. Bueno, ya hicimos el curso esencial, ¿no?
más o menos lo tengo, lo que pasa es que te varían todos los días. Eso. Pero más o menos yo tengo lo que puede salir a salir, y eso es lo que voy a preguntar algunas cosas que por ahí perdí ahora en el último tiempo el hilo, pero vamos a hacer un presupuesto y lo ponemos en el grupo, y después nada, no tienen que comprar nada ustedes, lo compro todo yo. Bueno, muchas gracias. Muy buena la clase. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Eh, ya van a subir todas las, bueno, todo este material. Vayan viéndolo, si tienen dudas, la semana que viene lo hablamos un poquito más. Y bueno, y ya lo vamos a ir informando por el WhatsApp, estén atentos, así bueno, ya saben cómo vamos a avanzar. Muchas gracias, muy linda la clase. Bueno, Después hay que probar el producto de cómo va a salir. y sí, esa es la idea. Muchas gracias. Buen fin de semana. Estamos más Bueno, interesados en el producto, gracias. parece. nos vemos la próxima. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias por la clase. Gracias.